Imagina un hogar aparentemente tranquilo, donde las paredes guardaban recuerdos de infancia, risas, aromas de comidas sencillas y oraciones murmuradas en silencio. Allí vivía un hombre, un hijo que había sido criado con sacrificio, rodeado del amor incondicional de su madre. Ella, ya anciana, era la figura que había entregado todo, su juventud, su salud, sus fuerzas, todo para que aquel niño tuviera la oportunidad de convertirse en alguien de bien. Pero la vida, con sus giros inesperados, estaba a punto de ponerlo frente a una prueba que marcaría su destino. Él se encontraba atrapado en un dilema silencioso. Su esposa, con palabras firmes y miradas que exigían obediencia, comenzó a sembrar una idea peligrosa: la madre sobraba en esa casa. Día tras día, esa presión se hacía más insoportable, como un eco constante que perforaba su mente. Al principio intentó resistir, recordando que esa mujer frágil que caminaba despacio por los pasillos era la misma que había sostenido su mano cuando dio sus primeros pasos. Pero poco a poco, el deseo de agradar a su compañera fue ganando terreno sobre la voz de su propia conciencia. Una tarde, la tensión alcanzó su punto máximo. El hijo, con palabras entrecortadas, miró a su madre a los ojos y le dijo que debía irse. Ella, que no esperaba semejante golpe, quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Su corazón, ya cansado por los años, sintió un dolor que no era físico, sino mucho más profundo, la herida de la traición. Sin discutir, sin alzar la voz, recogió algunas de sus cosas en silencio. Cada prenda que doblaba era un recuerdo, cada objeto que guardaba era una parte de su vida arrancada de raíz. Al cruzar la puerta, la anciana giró la mirada una última vez hacia el hogar donde había entregado todo su amor. Nadie la detuvo. Nadie pidió que se quedara. Sus pasos resonaron en la calle desierta como un eco de abandono. Y aquel hombre, creyendo que había hecho lo correcto para mantener la paz con su esposa, no entendía que acababa de sembrar una semilla de dolor que pronto germinaría en su propia vida. Esa noche, la cama le pareció extrañamente fría. Aunque su esposa descansaba a su lado, un silencio pesado lo envolvía. Intentó cerrar los ojos, pero una inquietud crecía en su interior. Y cuando el sueño finalmente lo venció, se vio transportado a un lugar completamente distinto. Un resplandor intenso lo envolvía, y de pronto, frente a él, apareció una figura que irradiaba una paz indescriptible. Era Jesús. El hombre sintió que sus rodillas temblaban. No sabía si hablar, llorar o simplemente quedarse en silencio. Jesús lo miró con ternura, pero también con una profundidad que atravesaba su alma. No había necesidad de palabras para que entendiera que su vida estaba siendo examinada. De pronto, imágenes comenzaron a desfilar frente a él, momentos de su infancia, instantes en los que su madre lo abrazaba cuando tenía miedo, noches en que ella permanecía despierta para cuidarlo durante una enfermedad, días en que trabajaba sin descanso para poner pan sobre la mesa. Cada escena era un recordatorio del amor que había recibido y del que ahora había renegado. Mientras las visiones avanzaban, el hombre sintió un peso insoportable en el corazón. Era como si cada recuerdo se convirtiera en un espejo que le mostraba su ingratitud. Jesús, con voz suave pero firme, le habló sobre la importancia de honrar a los padres, un principio que no era simplemente una tradición, sino un mandato divino lleno de propósito. Le explicó que quienes honran a sus padres no solo reciben bendiciones en esta vida, sino que también construyen un legado de amor que perdura más allá del tiempo. El hijo lloró en su sueño. Sus lágrimas eran el desahogo de años de orgullo y de decisiones equivocadas. Comprendió que no había fallado únicamente a su madre, sino también a Dios, quien había puesto en sus manos la responsabilidad de cuidarla y respetarla hasta el último día de su vida. El hombre, todavía dentro de aquel sueño, cayó de rodillas. Sentía que el suelo bajo él ardía, no con fuego, sino con la intensidad de su culpa. Cada lágrima que caía era como una confesión silenciosa, un grito de arrepentimiento que no podía expresar con palabras. Jesús permanecía frente a él, no con gesto de condena, sino con un amor tan grande que lo desarmaba por completo. Entonces, una nueva visión apareció. Esta vez no eran recuerdos de la infancia, sino escenas de la madre después de ser expulsada. El hijo vio a la anciana caminando sola por las calles, buscando un lugar donde refugiarse. La vio sentarse en un banco de piedra, con la mirada perdida,
mientras el frío de la noche se apoderaba de su cuerpo. Escuchó sus pensamientos como si fueran sus propios pensamientos. ¿Cómo es posible que aquel a quien di la vida ahora me dé la espalda? ¿Será que mi sacrificio no valió nada? Esa pregunta atravesó al hombre como una espada. Jesús lo miró y le mostró cómo el corazón de la madre seguía orando por él a pesar del rechazo. La veía hablar con Dios en silencio, pidiendo protección para su hijo, pidiendo que no se perdiera en la ceguera del orgullo. Y fue en ese momento cuando el hombre entendió algo que había ignorado toda su vida. El amor de una madre no desaparece, incluso cuando ha sido herida hasta lo más profundo. La visión cambió de nuevo. Ahora, el hijo vio lo que podría ocurrir si continuaba por el mismo camino. Se vio a sí mismo envejeciendo, rodeado de soledad, con hijos que lo miraban con la misma indiferencia que él había mostrado hacia su madre. Sintió en carne propia lo que significa ser olvidado, ser tratado como una carga. Y comprendió que las decisiones que tomamos con nuestros padres se convierten en una semilla que inevitablemente dará fruto en nuestra propia vida. El hombre gritó en medio del sueño: «Señor, perdóname, dame una oportunidad para enmendar lo que he hecho». Su clamor fue tan intenso que parecía romper las paredes de su alma. Jesús, con una expresión serena, le recordó que el perdón está disponible para quienes se arrepienten de corazón, pero también le advirtió que debía actuar, que debía cambiar no solo con palabras, sino con hechos. Despertó sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor. Durante unos segundos no supo si seguía soñando o si estaba de regreso en la realidad. La voz de Jesús resonaba aún en su mente, como un eco imposible de ignorar. Se levantó de la cama, caminó por la casa en silencio y miró cada rincón. Todo le parecía vacío. La ausencia de su madre se sentía en cada pared, en cada mueble, en cada espacio que antes estaba lleno de su presencia. Entonces comprendió que debía encontrarla. No podía dejar pasar más tiempo. Salió apresuradamente, sin siquiera esperar que amaneciera del todo. Sus pasos lo llevaron por calles frías y oscuras, preguntando a vecinos, buscando rastros de aquella mujer que ahora necesitaba más que nunca. Cada vez que alguien le decía que no la había visto, el peso en su corazón crecía aún más. Al fin, en una plaza solitaria, la encontró. Estaba sentada en un banco, con el rostro cansado y las manos entrelazadas, como si estuviera orando. Al verla, el hombre sintió que las piernas le temblaban. No sabía cómo acercarse, no sabía qué palabras usar. Pero cuando ella levantó la mirada y sus ojos se cruzaron, comprendió que no necesitaba un discurso elaborado. Lo que hacía falta era un corazón humilde. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y, con la voz quebrada, le pidió perdón. Le confesó que había sido débil, que había dejado que la presión lo llevara a traicionar al ser que más lo amaba. Las lágrimas caían sobre las manos arrugadas de su madre, que lo miraba con ternura, como si en ese instante olvidara todo el dolor vivido. Ella, con voz suave, le respondió: «Hijo, siempre te he perdonado. Nunca dejé de orar por ti. Eres mi sangre, y nada podrá cambiar eso». Ese abrazo, allí en la plaza silenciosa, fue más poderoso que cualquier palabra. Fue el inicio de una nueva etapa, no solo para ellos como familia, sino también para el corazón del hombre, que había entendido lo que significa realmente honrar a quienes nos dieron la vida. Desde aquel día, algo cambió profundamente en el corazón de aquel hombre. No fue un cambio superficial ni pasajero, sino una verdadera transformación que tocó lo más hondo de su alma. Había entendido que la vida no se mide únicamente por lo que logramos en el trabajo, por las riquezas que acumulamos o por las apariencias que mostramos a los demás. La verdadera medida de una vida está en el amor que entregamos, especialmente a aquellos que Dios puso como nuestros primeros guardianes, nuestros padres. El hijo comprendió que honrar a la madre no era simplemente un acto de gratitud, sino un mandato divino cargado de promesas. Recordó las palabras sagradas que tantas veces había escuchado, pero que nunca había meditado con seriedad: «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da». Esa frase, que alguna vez le pareció lejana, ahora tenía un significado ardiente, como si cada palabra hubiera sido escrita exclusivamente para él. A partir de entonces, decidió dedicar su vida a cuidar de su madre, a compensar cada lágrima que le había causado, a devolver con acciones concretas el amor que había recibido desde niño.
La llevó de nuevo a su casa, pero esta vez no como alguien que incomodaba, sino como la persona más importante bajo ese techo. Preparó un lugar especial para ella, se preocupó por su bienestar, la escuchó con paciencia y aprendió a valorar cada palabra de sabiduría que brotaba de sus labios. Sin embargo, lo más asombroso fue cómo este cambio impactó también en su matrimonio. La esposa, que al inicio había sido la voz de la presión, comenzó a observar la transformación de su marido. Al ver cómo la relación entre madre e hijo se llenaba de amor, ella también fue tocada en lo profundo de su corazón. Lo que parecía una fuente de conflicto se convirtió en una semilla de restauración. La mujer aprendió que el verdadero amor no exige destruir vínculos, sino fortalecerlos. Y juntos, como familia, comenzaron a experimentar una paz que nunca habían conocido antes. Este relato no es solo una historia aislada de un hombre arrepentido. Es también un espejo en el que todos podemos mirarnos. ¿Cuántas veces hemos relegado a nuestros padres, pensando que estarán siempre allí, como si fueran eternos? ¿Cuántas veces dejamos que las responsabilidades, los problemas o incluso las presiones de otros nos hagan olvidar el valor inmenso de quienes nos dieron la vida? Quiero que reflexiones un instante. Imagina a tu madre o a tu padre en este preciso momento. ¿Hace cuánto no les dices cuánto los amas? ¿Hace cuánto no les agradeces por los sacrificios que hicieron por ti? Quizá, como este hombre, también estés dejando que otras voces te alejen del deber más sagrado, cuidar y honrar a tus padres. Y si ya no los tienes contigo, ¿qué haces con su recuerdo? ¿Guardas gratitud en tu corazón por lo que hicieron por ti? Porque incluso después de su partida, la manera en que honramos su memoria sigue siendo una forma de cumplir con ese mandamiento eterno. La historia de este hombre nos recuerda que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del presente. Si sembramos abandono, podemos cosechar soledad. Pero si sembramos respeto y cuidado, recogeremos bendiciones y paz. Jesús no se le apareció para condenarlo, sino para darle la oportunidad de abrir los ojos y comprender la grandeza de un mandamiento que a veces olvidamos. Y lo mismo puede estar diciéndonos a nosotros en este momento: honra a tus padres. No los descuides. No los dejes de lado. Porque ellos son un regalo, y honrarlos es también una forma de honrar a Dios. Con el paso del tiempo, aquel hombre descubrió que cada gesto hacia su madre era también una sanación para su propia alma. Cuando le preparaba un plato caliente, cuando la acompañaba en sus paseos lentos, cuando escuchaba las historias repetidas de su juventud, sentía que algo en su interior se restauraba. Era como si cada acto de amor fuera borrando poco a poco las cicatrices de su error, recordándole que el perdón de Dios no solo limpia, sino que también reconstruye lo que parecía perdido. Lo sorprendente fue cómo esta experiencia comenzó a influir también en las personas a su alrededor. Los vecinos, que habían presenciado el día en que la madre se marchó entre lágrimas, ahora observaban una escena completamente diferente: un hijo que cuidaba con devoción a la mujer que lo trajo al mundo. Algunos se conmovían, otros reflexionaban sobre sus propias familias. Sin darse cuenta, este hombre se convirtió en un testimonio vivo de lo que significa poner en práctica la enseñanza de honrar a los padres. Y aquí es donde esta historia se conecta contigo que estás escuchando estas palabras. Tal vez no has expulsado a tu madre de casa, pero quizá la has dejado en un rincón del corazón, ocupando un lugar secundario. Tal vez el trabajo, las preocupaciones o incluso tu propia familia actual te han hecho olvidar que aún tienes una responsabilidad con quienes te dieron la vida. Y si tu madre o tu padre ya no están aquí, este relato también es un recordatorio de que el amor nunca muere, de que aún puedes honrarlos con tu manera de vivir, con las decisiones que tomas, con el legado que dejas. Piensa en esto: los años pasan rápido. Hoy los ves caminar, hablar, aconsejar, pero mañana quizás ya no estén para responder a tus llamadas o sonreírte en la mesa. ¿Realmente quieres esperar a perderlos para darte cuenta del tesoro que tienes en tus manos? Este hombre tuvo la gracia de recibir una advertencia en un sueño, una oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Pero no todos reciben ese privilegio. A muchos la vida les da lecciones cuando ya no hay vuelta atrás. Por eso, esta historia no es solo para emocionarte, sino para despertarte. Tal vez ahora mismo necesites levantar el teléfono, visitar a tus padres, escucharlos más, abrazarlos más. Porque honrar no se trata solo de obedecer,
Se trata de amar con hechos, de mostrar gratitud con acciones, de estar presentes cuando más nos necesitan. El mandamiento de honrar a padre y madre no es un detalle antiguo ni un consejo olvidado. Es una llave espiritual. Una promesa de que, al hacerlo, tu vida será bendecida, tu camino será firme y tus días estarán llenos de propósito. El hombre de esta historia lo aprendió de la manera más dura, pero tú tienes la oportunidad de aprenderlo ahora, antes de caer en el mismo error. El hombre nunca volvió a ser el mismo después de aquel encuentro. Sus pasos, que antes lo habían llevado a la indiferencia y al egoísmo, ahora lo guiaban hacia la compasión y la gratitud. Cada mañana despertaba con un propósito renovado, demostrar con hechos lo que había aprendido en aquel sueño transformador. Y cada noche, al ver a su madre descansar en paz bajo su techo, agradecía a Dios por la segunda oportunidad que le había concedido. Pero lo más profundo no fue solo el cambio en su vida personal, sino la certeza de que había comprendido un secreto que muchos ignoran. La bendición de una vida plena está ligada al respeto y al amor hacia quienes nos dieron la existencia. No se trata de una simple obligación, sino de un puente que conecta nuestra relación con Dios y con las personas que más nos han amado en silencio. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que estás escuchando esta historia. Piensa en tu propia vida, en tu madre, en tu padre, en aquellas figuras que quizás no son perfectas, pero que hicieron lo que pudieron para levantarte y darte lo que hoy tienes. ¿Les has agradecido lo suficiente? ¿Has reconocido sus sacrificios? ¿O los das por sentados, pensando que estarán allí para siempre? La verdad es que el tiempo corre, y lo que no hagas hoy, mañana podría convertirse en un arrepentimiento imposible de reparar. No esperes a perder para valorar. No esperes a que el silencio sustituya sus voces para darte cuenta de lo que significaban. Aprende de este relato y actúa ahora, porque cada gesto cuenta, cada palabra de amor suma, y cada acto de gratitud abre las puertas a bendiciones que tal vez ni imaginas. Jesús le mostró a aquel hombre la importancia de honrar, y hoy, a través de esta historia, también te está hablando a ti. No lo ignores. Si tienes a tus padres vivos, visítalos, abrázalos, diles cuánto los amas. Si ya no están contigo, honra su memoria viviendo de una manera que refleje sus enseñanzas y su amor. Recuerda, honrar a los padres no es un mandamiento cualquiera, es una promesa de vida, una semilla de bendición que trasciende generaciones. Hazlo hoy, no mañana. Hazlo mientras todavía tienes la oportunidad. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que es un llamado directo a tu vida, te invito a que no lo dejes pasar. Suscríbete a este canal, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y déjame en los comentarios lo que más te hizo reflexionar. Porque juntos podemos difundir historias que no solo emocionan, sino que transforman.